Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Aranceles y Costo de Operaciones Aduaneras. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 8 semanas de clase. Hoy, martes 1 de julio del 2025, damos inicio a nuestro cuarto y último encuentro síncrono, el cual vamos a hablar un poco sobre los procesos de importación. Recordemos que esta unidad curricular está basada en tres núcleos temáticos y el tercero profundizamos en dos escenarios para poder cumplir con nuestro plan de evaluación que nos exigen 4 actividades sumativas. Bueno, para iniciar, como digo yo, ya estamos en la recta final. Recta final, ah, disculpen, recta final que hoy finalizamos nuestros encuentros síncronos y a partir del lunes 7 de julio iniciamos, ¿ok? Iniciamos nuestras entregas de la última actividad sumativa. Estimados participantes, ya ustedes tienen evaluado un 75%. Es decir, que ya ustedes hicieron entrega de 3 actividades sumativas de 25% cada una, lo que da la sumatoria de 75. Ya esas notas ustedes las tienen cargadas en su zona de estudiantes. ¿Para qué? Para que ustedes vayan viendo, revisando, chequeando cómo van en ese acumulado. Es importante también recalcar que la prueba remedial es únicamente para aquellos participantes o estudiantes que entregaron sus 4 actividades sumativas y que el acumulado no está en la aprobación. Entonces allí es la importancia para que ustedes hagan su solicitud y logren poder aprobar su materia con esa evaluación que falta. Pero tiene que estar o sea, haber cumplido con la entrega de las 4 evaluaciones. Si no, no. ¿Ok? Eso para iniciar. Otra cosita también, bueno, ya nos queda poco tiempo. Recta final, como ya se los dije. Importante no desmayar. ¿Ok? Ser responsable hasta el final en la entrega de sus actividades sumativas. ¿Por qué? Porque recordemos que el éxito va a depender de cada uno de ustedes. El éxito no es mío como docente, como facilitador, como tutor influencer, sino de ustedes. ¿En qué? En ese compromiso, en esa entrega puntual, en esa capacidad investigativa que los ha ido afrontando a lo que va de largo de este laxo académico. Como lo digo yo, no nada más en mi unidad curricular que yo imparto, sino en las otras materias que ustedes están cursando también y que cada exigencia son totalmente diferentes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre procesos de importación, que ya en el encuentro síncrono número 3 abordamos un poco también sobre este tema. Pero es importante saber, conocer y tener claro qué es un proceso de importación. El proceso de importación es una actividad fundamental en el ámbito de la economía, finanzas y seguro. La importación se refiere a la compra de bienes y servicios provenientes de otro país
para su uso o venta en el mercado nacional. ¿Ok? Luego decimos que es un proceso de importación, pero en el contexto económico. Dice, la importación implica la entrada de productos extranjeros al país, lo cual puede ser beneficioso tanto para los consumidores como para las empresas. Los consumidores pueden acceder a una mayor variedad de productos a precios potenciales más competitivos. Por otro lado, las empresas pueden beneficiarse de insumos más baratos o de mejor calidad para sus productos. Entonces, fíjense ustedes, importante, importante. Implica, sabemos que implica es el yo traer, el yo comprar un insumo o un servicio de otro país. Y por lo general, en Venezuela hay muchas empresas que manejan procesos de importación. Y claro, recuerden que esos procesos de importación pasan por una serie de pagos que yo debo realizar. Ok, seguimos entonces. ¿Qué es un proceso de importación desde el punto de vista financiero? Y aquí, la importación implica un flujo de divisa hacia el país importador. Esto significa que se debe realizar un pago en moneda extranjera al país exportador, lo cual tiene implicaciones en la balanza de pago y en el tipo de cambio. Y asimismo es. Yo cuando estoy comprando una mercancía afuera, yo pago esa mercancía en la moneda que sea oficial en ese país que yo voy a importar. Y después todos los otros pagos de nacionalización, de acarreo, de flete y todo lo que genere después, eso sí va a ser en moneda nacional de nuestro país, que sería bolívares, pero a la tasa que me establece la DUA, si es parte de los impuestos o de la tasa del momento cuando me facture los proveedores, que si el flete, que si el acarreo, que si la supervisión, que si la desinfección, y bueno, y pare usted de contar, la emisión de BL, entonces todo eso es a la tasa de cambio, pero la parte de pagos de impuestos, bien sean nacionales y municipales, si es a la tasa del BCB que está reflejada en la DUA, que es el documento legal que es de la mercancía que yo estoy importando. ¿Ok? Luego tenemos que hay unos tipos y clasificación de importación. ¿Ok? Y tenemos importación para el consumo, también llamada importación ordinaria o definitiva. Es aquella por la cual se introduce mercadería de un país, pagando los correspondientes derechos aduaneros, con el fin de ser comercializada para el consumo dentro del mismo. Importación temporal. Este sistema permite a las aduanas autorizar la entrada legal de mercancías o productos que provienen del exterior para procesarlos en el país y luego ser nuevamente exportados. Generalmente estos productos se vuelven a exportar luego de un proceso de ensamblaje, acondicionamiento, mejora, reparación o finalización del producto. Por eso es que llama una importación temporal, porque llega al país para cumplir su finiquito y después ir a su destino final. ¿Ok?
Importación indirecta, aquella en la que su operación no se lleva a cabo de forma directa. Es decir, las partes involucradas, importador y exportador, efectúan la acción por medio de un tercero, es decir, un intermediario, de tal forma de que se dedica a adquirir los productos de su mercado local para posterior comercialización con su importador. Es decir, una importación indirecta. Yo compro y después comercializo y vendo con el importador. Tenemos también importación directa, aquella en la que el importador y exportador son los únicos protagonistas de la misma, los cuales sin la intervención de un individuo llevan a cabo el proceso de importación. Entonces, fíjense ustedes, no hay intervención de un individuo, sino que simplemente se lleva a cabo el proceso de manera inmediata. ¿Ok? Luego tenemos la reimportación. Este tipo de importación permite el ingreso de productos que anteriormente fueron exportados desde el mismo país. Generalmente se utiliza cuando se necesita un mantenimiento, una reparación, un acondicionamiento o una mejora determinado el producto o la maquinaria, por lo cual se envía al país de origen. Entonces, fíjense ustedes, reimportación. Tenemos otra, importación con franquicia. Son aquellas importaciones que por estar sujetas a determinados tratados, tales como Mercosur, están exentas de pagar una parcialidad o una totalidad de los derechos aduaneros correspondientes. Estas generalmente están restringidas a un tope de acuerdo a las normas de cada país en cuestión. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, generalmente están restringidas de acuerdo a las normas de cada país. Esto es cuando hacemos importaciones con franquicias. Y aquí hago un paréntesis para recordar cuando nosotros hablamos de la pirámide de Kelce. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿qué tiene que ver la pirámide de Kelce si estamos hablando de importación? Sí, bastante. ¿Por qué? Porque la pirámide de Kelce, acuérdense que cuando nosotros hacemos una importación, pagamos una serie de tributos y todos esos pagos de tributos, de impuestos, tiene que estar tipificado legalmente. Y por eso es que digo, la Constitución es la máxima ley en todo país y ella simplemente me va a regular a mí, ¿ok? Me va a regular a mí todo lo que maneja ese país. Pero, como digo yo, nunca falta un pero, tenemos también los acuerdos y tratados internacionales, que en este caso tenemos la Comunidad Andina, la Unión Europea, China, Costa Rica, Colombia, y pare usted de contar también cómo esos tratados, esos acuerdos que hay entre un país y otro. Por eso es que a veces hay cuestiones que cumplen pagos de tributo, como hay otros que no. ¿Por qué? Porque se vienen simplemente por unos acuerdos o unos tratados que son vitales dentro de ese proceso de importación o exportación que yo como organización estoy manejando. Luego tenemos las leyes orgánicas.
Y aquí tenemos los códigos orgánicos de producción, comercio, inversión, el código tributario, el código orgánico integral penal, ¿ok? Tenemos las leyes ordinarias, que es ley de régimen tributario interno, decretos y reglamentos, son las políticas comerciales y aduaneras que nosotros manejamos dentro, ¿ok? De ese proceso. Tenemos también las resoluciones que están en el SENAE, que son las bibliotecas aduaneras, para ir conociendo cada vez más cada uno de ellos. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta hasta los momentos, duda o inquietud? ¿Pregunta? ¿Ninguna? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Ay, Dios mío, o sea que vamos bien, vamos bien. Eso es lo importante. Seguimos. Aspectos legales y regulatorios que debo conocer y saber en el proceso de importación. Entonces, la importación está regulada por normativas y leyes legales en el país exportador como en el importador. Algunos de los aspectos legales más importantes son los siguientes. Uno, aranceles y tarifas, impuestos que se aplican sobre los bienes importados para proteger la producción local y generar ingresos para el gobierno. ¿Ok? Eso es lo principal. Esos aranceles y la tarifa que yo pago, que son esos tributos y esos impuestos, que pueden abarcar a nivel nacional y a nivel estadal y a nivel municipal. Regulaciones aduaneras, normativas sobre qué bienes pueden importarse, cuáles son sus restricciones sanitarias, fitosanitarias y requisitos de etiquetado. 3. Acuerdos comerciales, tratados internacionales que pueden reducir o eliminar aranceles entre países para promover el comercio libre. Así de sencillo. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de aspectos legales y regulatorios, entonces tenemos aranceles y tarifas, regulaciones aduaneras y acuerdos comerciales. Luego, vemos lo que es el proceso de importación. Y siempre el proceso de importación tiene que manejarse de una manera gráfica. Para yo poder entender esa serie de pasos o ese ciclo que se cumple desde que se hace la negociación con el proveedor hasta que llega el regreso del contenedor. Y tenemos entonces, uno, el proveedor. El proveedor va a identificar la mercancía y definir qué tipo de Icoter yo voy a utilizar. 2. Embarque de origen. Conocer el puerto de embarque, definir el puerto de destino, identificar la línea naviera. 3. Puerto de destino. Maniobra de desembarque del contenedor lleno, revisión ocular física de la carga,
entrega de contenedor lleno, tarifa de seguridad y muelle por tonelada, es decir, la fumigación, que es importante y es de aquí es que se van a ir derivando esos costos adicionales que yo necesito para poder cumplir con esa mercancía que yo estoy importando y que cumpla con la legalidad requerida por la aduana. Tenemos cuatro agentes aduaneros o agente aduanal. Aquí solicitar maniobras, recepción de documentos, clasificación de la mercancía, elaborar pedimento, calcular aranceles, validar pedimentos y el pago de pedimento aduanal. Luego nos vamos a la aduana, que es el primer reconocimiento. Aquí estamos en presencia de un semáforo. Verde, libre de revisión. Y rojo, revisión de mercancía. ¿Ok? Y aquí va a depender de la mercancía que yo estoy importando. Tenemos 6. Transporte del destino final. Es decir, contratando en su mayoría, o sea, contratado en su mayoría por el cliente y o el agente aduanal. ¿Ok? Luego tenemos el almacén del cliente, es decir, que después que yo en la aduana hago ese reconocimiento y ya la mercancía está liberada y ya está cargada, va en ese transporte al almacén del cliente. El almacén del cliente recibe, chequea, verifica y regresa el contenedor, que debe haber un lavado del contenedor vacío y una recepción del contenedor vacío. Esto a grandes rasgos es el proceso de importación que se maneja en todas las empresas. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a modificar? Va a modificar primero el país de origen de donde yo voy a importar. Dos, acuerdos y regulaciones legales. Tres, tipo de mercancía y las negociaciones que yo haga con los agentes aduaneros. Así de sencillo. Bueno, estimados participantes, recordamos que estamos en recta final, como ya se los dije, pero antes de hablar un poquito, quiero preguntarle a las personas presentes si hay alguna duda, pregunta o inquietud. Y vamos a dar un minuto para esto, por si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Ok. Fíjense ustedes, estimados participantes. Ya a partir del lunes 7 de julio, hacemos ya la entrega de la última evaluación. Última evaluación que vale 25% y que sería para completar ese 100% que está estipulado en nuestro plan de evaluación. ¿Ok? Recordemos que el plan de evaluación consta de 4 actividades sumativas y 4 encuentros síncronos. En los encuentros síncronos estamos finalizando ya en la noche de hoy y cumpliendo con la ejecución de esos 4 encuentros síncronos. A Dios gracias. Ya el lunes entran ya ustedes a presentar y a entregar de manera formal su última actividad sumativa de 25%.
para completar ese 100%. ¿Qué quiere decir esto, estimados participantes? Prohibido desmayar. ¿Ok? Recordemos que cualquier duda, pregunta o inquietud, ustedes pueden hacerla por el foro de duda, mas no por la mensajería privada. ¿Por qué? Porque la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. Porque de repente la duda que yo tenga la puede tener otro participante. ¿Ok? Y ahí es la importancia de saber y conocer qué dudas tengo yo. Porque esa duda que yo tengo al plasmarla, de repente otro compañero la aclara, ah, mira, esto es aquello, y fíjate tú, lo preguntó fulanito y ya me aclaró la duda. Entonces, esa es la idea, que siempre las preguntas vayan en el foro, porque el foro deberíamos revisarlo todos. Es decir, ustedes deberían estar pendientes al anuncio del facilitador, pero también en el foro, por si de repente hay algún compañero que plasmó una pregunta, ustedes saber y fortalecer si de repente es la duda de ustedes o a nivel de conocimiento como tal. ¿Ok? Este, ya ustedes se están acercando y suben un escalón más, porque al finalizar este laxo académico 2025-2, ustedes suben un escalón más y así van a ir hasta lograr su objetivo final, que es graduarse Dios mediante. Entonces, bueno, estimado participante, de verdad que para mí fue un verdadero placer haberlos acompañado en esta unidad curricular tan bonita, tan interesante como lo es aranceles y costos de operaciones aduaneras. ¿Ok? Y de mucha tela que cortar, porque el mundo de las importaciones es un mundo bastante interesante y es un mundo que, wow, aprendes. Y vas aprendiendo de tu día a día, vas aprendiendo de las operaciones, vas aprendiendo de las negociaciones y así vas aprendiendo porque de repente un escenario no es igual al otro y mi primera importación fue diferente a la segunda, pero también va a ser diferente a la tercera y así poco a poco. Y realmente esa es la idea, ir aprendiendo y fortaleciendo nosotros el conocimiento. Bien, estimados participantes, bueno, ya para finalizar y dar por concluido este cuarto encuentro síncrono, los dejo con este pensamiento donde dice, el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. Esto es del autor Kofi Annan y es muy cierto. El conocimiento es poder. Poder para yo progresar, poder para yo tener una postura corta en una sociedad y para fortalecer en cada familia. No me queda más que darle las gracias, agradecido con ustedes. Seguimos en línea desde la virtualidad. Dios me los bendiga siempre. Y bueno, será hasta otro próximo encuentro síncrono, si Dios lo dispone, en cualquier otra de las unidades curriculares que de repente yo esté impartiendo y ustedes tengan que cursarla, verla y bueno, y presenciarla. Entonces, bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y bueno, seguimos en línea. A la orden, cualquier duda, pregunta o inquietud, ya sabe por dónde ustedes tienen que realizarla.